del lanzamiento de su primer disco, ¿usted tiene alguna canción que tenga mucho significado para usted? O sea, porque obviamente yo sé que le tienen que gustar todas sus canciones, pero tal vez la que más significado tiene para usted y por qué. Bueno, de esa producción tengo 10 canciones. eh, es como un resumen de lo que pues he vivido. Cada una ha nacido desde un momento muy, muy impactante dentro de mi vida y narran una historia, narran también como esa emoción de alguna otra forma de lo que quizás no viví, pero que sentí por mi familia, o sea, por mi propia comunidad. En este caso, una de las que, bueno, todas esas sí me encantan, como claro, obviamente el de haber producido las 10 pues eh, iban ahí como con un motivo. Entonces, pero de las que yo decidí, por ejemplo, trabajarle el videoclip en este caso, fue Maya Pishoki, porque creo que el Maya Pishoki, que quiere decir mujeres mayas, son como una referencia también de las mujeres que me habitan, las mujeres con las que convivo, las mujeres con las que aprendo y tomo esa fuerza de seguir también. Entonces, es un homenaje a las mujeres de mi familia, a mi madre, sobre todo, a mis tías, a mis abuelas, a mis maestras. Y entonces tiene un sentido, de hecho fue una de las que me tardé en componerla, porque a veces no sentía que no merecía, o sea, a veces decía, no, esto tiene que ir más porque yo quiero hacerlo para ellas. Y creo que a veces ya de forzarla tanto, porque yo creo que al final me quedé con la versión más sencilla, pero que era más sincera, sentía yo. Entonces lo dejé como una de las que que me impactó a mí todo el proceso, digamos, desde la creación hasta la producción del audiovisual en este caso. Fue un trabajo que yo agradezco, me agradezco, me honro, porque sí fue de mucho impacto para mí y también pues hay otras canciones que he querido hacerles también el videoclip conforme también me han llegado al corazón. Pero pues siempre todo el tema económico, que es muy, como soy una artista independiente, también como es muy difícil a veces como gestionar, bueno, que a mí me encanta hacer la gestión, pero quiero que nazcan como más que todo como de un apoyo de mi comunidad, que es donde nacen las canciones, y digo, bueno, van a salir conforme voy teniendo también ese brazo, ese cariño de mis amigos, de mi familia, de mi pueblo, y es que así, que quisiera trabajarlos todo con gente de mi comunidad. Entonces, estoy en ese proceso ahorita de ver qué canción voy a seguir produciendo, pero en sí el disco, pues todas me impactan y, y todas tienen como algo muy profundo que contar referente a la mujer que soy. Buenísimo. Y, o sea, que ahorita actualmente ya está trabajando en nuevas canciones. Sí, tengo canciones. De hecho, ahorita quiero trabajar un proyecto enfocado para niños, que eso sí he quedado en deuda mucho, con muchas personas, porque sí lo han escuchado varias personas muy cercanas o de alguna otra forma también en algunas actividades que he llegado a impartir unos talleres, pues las comparto porque son parte también de los talleres que realizo y las voy conectando con mis canciones y así. Entonces me dicen, ¿dónde podemos conseguir esa música? ¿Dónde vamos a recordarla? Porque nos encantó y queremos compartirla con los niños y todo. Entonces he quedado en deuda en terminar ese disco para música para niños y creo que ya este año que entra, pues voy a tratar de lanzarlas de poco a poco y por como, bueno, porque nacen también como una intención didáctica del rescate del idioma cachiquel en los niños. Entonces creo que sí es una responsabilidad un poco, bueno, muy grande, mejor dicho, de poder llegar hacia ellos con otras estrategias
que ellos puedan tomarle valor a rescatar, a aprender acerca de su identidad. Tengo una consulta y en algún momento ahorita, digamos que fue la pandemia, en algún momento se vio afectada por el cierre, digamos, porque me imagino, bueno, me imagino que haber tenido más tiempo para inspirarse posiblemente, digamos, de alguna, por, pues estamos más en casa, digamos, y em, más tiempo para inspirarse y si le afectó en algo el hecho de que se cerraran muchas cosas, digamos, la forma como vivíamos antes. Pues sí, de hecho me afectaron los primeros meses como a todos, creo que esto que nadie nos esperábamos que iba a durar tanto y entonces creo que eso fue un impacto muy fuerte para mí porque justamente en marzo quería, bueno, lanzar, de hecho mis canciones las lancé en abril porque mi plan era hacer una gira de conciertos en distintas comunidades como también en distintos países y ya tenía lugares confirmados para conciertos grandes que se iban a venir en el año, durante todo el transcurso del año pasado, pero que por la pandemia que no sabíamos que iba a seguir, se iba a parar, que no sé qué, todo se me canceló, todo, todo. Entonces fueron meses muy duros. En vez de inspirarme, me dio una gran depresión, donde mejor me enfoqué a olvidar, porque así o sea, olvidar que tenía que hacer conciertos y todo. Dejé mis instrumentos por un lado, me dediqué mejor a estudiar, porque también estaba en el proceso de mi tesis. Y dije, bueno, quiero terminar mi tesis mejor y enfocarme a eso, que también va a ser música, pero tomarlo como más con calma y esperar que pase todo eso, ¿verdad? Que lo que pasó, que al final se alargó, y obviamente se me cancelaron todos los conciertos físicos hasta que llegó como final, bueno, a mediados, junio, julio, y empezaron como a decir, mira, vamos a tener presentaciones, pero van a ser virtuales, solo te vamos a grabar a ti, tú tienes tu guitarra, van a haber cámaras y ya luego los retransmitimos y así. Entonces fue como una modalidad que también me fui adaptando, estar tocando frente a las pantallas, que al principio también fue muy complejo, pero que ahora ahorita también es otro campo de trabajo que ya no me arriesgo tanto de, bueno, cuando uno viaja, pues arriesga en este país en muchas cosas, ¿verdad? La inseguridad, también ya no gastar en pasajes, pero pues entonces también aprender también a financiarme en dar conciertos virtuales y también, en todo caso, también conciertos que siguen siendo presenciales y formalizar también mi equipo de trabajo. Creo que ya el resto de del año pasado, pues ya tuve la oportunidad de tener varios conciertos de manera virtual que me ayudaron a sostener mis proyectos para comprar, por ejemplo, este año mi equipo básico para ya producirme yo sola, ya no estar viajando a la ciudad y buscar un ingeniero de sonido que gracias también ahora agradezco a ese espacio que nos dimos todos desde casas a identificar a un equipo de trabajo desde Comalapa, que acá pues me descubrí que hay tantos talentos y quizá por estar tanto viajando años anteriores no me había dado tiempo de identificar aliados, músicos como productores de acá y que juntos pues hemos hecho un equipo de trabajo y este año pues hemos trabajado proyectos más como independientes o consultorías desde la música para otras organizaciones, que eso me ha ayudado también a sostener financieramente mis proyectos personales en cuestiones de crear mi propio espacio, mi estudio de grabación, que ahora pues este año la estrené. Y bueno, que ahora pues ya estoy culminando el año con tener ya muchos conciertos, o sea, quizás no viajar tanto fuera del país, pero sí pues he dado tantos conciertos de manera virtual y retomando también pues algunos viajes que hace poco pues regresé de Estados Unidos, teniendo unas presentaciones por allá con gente cachiquel que vive o que ha migrado por las razones que ya sabemos que es que este país no ofrece y que ahí hay una oportunidad de salir adelante. Entonces llevarles músicas a ellos, que ellos me dicen, escucharte nos hace sentir tan cerca de nuestra casa. Entonces, desde ellos pues me dieron ese regalo
llegar hasta allá con ellos y cantarles y eso. Estoy feliz por lo vivido. Ahora que tuvo algunos conciertos virtuales, me imagino que al igual como está virtual, eh, porque todo lo que está en internet, cualquier persona lo puede accesar, se ha topado con que de algún otro país que no se haya imaginado la hayan visto, o sea, virtualmente, digamos. Sí, mucho. De hecho, tuve como eh, el año pasado, como digo, que empezaron la modalidad virtual los conciertos, pues he tenido conciertos algunas veces en Sudamérica, con gente, de organizaciones de allá que me dicen queremos que tú apertures esta conferencia con un canto, o desde ¿qué? Italia, desde España, desde Filipinas, bueno, desde distintos lugares que me invitaron, realmente ya eran tantos. Entonces yo a veces tenía que despertarme muy temprano porque era un horario de ellos, o sea, yo me tenía que adecuar a los horarios de ellos, quizás ellos eran mediodía, nosotros aquí estábamos madrugando y así. Y entonces, obviamente, esas experiencias de conocer gente, pues, de otros lugares, otros idiomas también, de la pantalla digital, pues, siempre, pues también se agradece porque la vida, la música nos lleva a intercambiar y a crecer desde estas formas también, como ahora con usted. Gracias por su tiempo No, un y gusto.